Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadolny. Muchas gracias a Dius Fer, que me sigue comentando, y muchas gracias porque sigues la lectura puntualmente. Estamos leyendo el capítulo número 3, que se llama El Tarot de Marsella, sus antepasados y sus descendientes. El tema número 2, el siglo de los Tarot de Marsella. Y el día de hoy vamos a leer la vida cotidiana de los maestros naiperos franceses en el antiguo régimen. ¿Qué sabemos de los maestros naiperos que trabajaban en Francia en esa época? En primer lugar, podemos decir que fue un negocio que gozaba de una cierta consideración. En el año 1581, un edicto de Enrique III había instituido la constitución de los oficios en organismos y comunidades con el fin de recaudar impuestos de manera más justa. Los oficios se dividieron en 5 categorías, que iban de los mejores a los más mediocres. En la tercera categoría, donde están los oficios mediocres, nos encontramos con el hacedor de cartas y tarots, junto con el de zapatero, carnicero o sastre. También incluye el músico, el fabricante de papel, el pintor grabador de imágenes o el escultor. Cabe señalar de paso que estas profesiones artísticas que hoy tenemos en alta consideración, pintores, escultores, músicos, estaban en aquella época en el mismo nivel que los artesanos que fabrican ropa o alimentos. Por ello sabemos que fue un trabajo estrechamente regulado y fuertemente grabado. A partir del siglo XVII, los maestros naiperos se sometieron a un estricto control. Muchos administradores, enviados por los recaudadores de impuestos generales, estaban en sus mostradores para percibir los derechos sobre cualquier juego que se emitiera o para comprobar la conformidad de los moldes. Porque en 1701, para forzar a los maestros naiperos a pagar la nueva tasa de 18 denarios por juego, los administradores habían roto todos los moldes de cartas viejos y exigido a los artesanos que fueran a sus oficinas para tomar las huellas de los nuevos moldes que habían confeccionado. Disponemos de un informe que habla de una visita el 18 de mayo de 1745 a la viuda de Pierre Madeny, comerciante de cartas de la calle Notre Dame. En un mandato judicial, la viuda Madeny presentó a los visitantes 3 moldes grabados que contenían reyes, damas y sotas, más 10 moldes o planchas grabadas con figuras extranjeras que se usan para imprimir cartas del tarot, es decir, 6 planchas específicas para este tipo de impresión, la 7ª para imprimir el tarot. El acta de la reunión informa de la entrada de las 3 primeras planchas, pero no de las cartas del tarot, para ser destruidas y reemplazadas por los nuevos juegos en vigor según los moldes del regidor. El inventario incluye 9.852 barajas de cartas. En lo que respecta a los maestros naiperos, los documentos de este tipo son muy numerosos: actas, factums, estatutos, contratos, y revelan una profesión dura y desagradecida, muy sometida a presiones administrativas. El día de un artesano local comenzaba a las 5 de la mañana y duraba 14 horas, por un salario de 18 a 20 sueldos al día. A pesar de estos modestos salarios, los maestros que trabajaban no siempre llegaban a recibir un beneficio neto igual al salario de sus operarios. Estas presiones las ejercía el Estado, pero también los de la propia profesión. El acceso a la maestría para un maestro naipero estrictamente regulado desde 1594 se había convertido en algo cada vez más restrictivo. En el siglo XVIII, solo los hijos de los maestros naiperos podrían convertirse, a su vez, en maestros. Aparte del trabajo y los impuestos, sabemos que los maestros naiperos constituyeron cofradías. Se trataba de asociaciones entre maestros naiperos y compañeros con fines religiosos. Por ejemplo, la Cofradía de los Maestros Naiperos Parisinos, establecidos en la iglesia del Santo Sepulcro. Se constituyó bajo el patrocinio de los Reyes Magos, porque su fiesta caía en el día de la Epifanía. Cualquier nuevo compañero que llegara del campo estaba obligado a pagar una cuota de entrada de 10 libras por su bienvenida a la caja de la cofradía, y también a presentar una patente y un recibo. Si no había pago, se podía pagar con trabajo al servicio del maestro que lo había recibido. Se le expulsaba. Se mencionan mucho las iniciaciones de estos maestros naiperos, aprendices, compañeros, maestros, lo cual hace pensar en la francmasonería. ¿Cuál es la situación?
veremos más adelante el tema de masonería en Francia y sus vínculos con las cartas del tarot, pero ya podemos decir aquí que su presencia no ha sido probada en Francia antes del año 1725, por lo tanto es arriesgado suponer que los maestros naiperos pertenecieran a ella antes de esa fecha, e incluso si las logias operativas hubieran existido en Francia antes de la aparición de la masonería especulativa, su forma contemporánea en 1725, no tenemos rastros de ninguna práctica iniciática en los archivos de los maestros naiperos. Consideremos la vida y la moral de los francmasones en el siglo XVIII. También volveremos a hablar de ello, pero digamos que las logias masónicas estaban formadas por las élites sociales de Francia. Podemos dudar de que las logias que reunieron a Voltaire, Benjamin Franklin o el duque de Orleans acogieran a modestos artesanos abrumados de impuestos que trabajaban 14 horas al día y una gran parte de los cuales eran analfabetos. Si los masones adoptaron el vocabulario de las corporaciones de los oficios, incluido el de la construcción, probablemente no adoptaron a sus miembros, al menos no en el siglo XVIII. A pesar de las dificultades del oficio, la producción de los maestros naiperos era abundante y su trabajo meticuloso, y en lo que se refiere a los tarots de Marsella, el tarot de Pierre Madeny es el primero de una larga lista de tarots distintos, a pesar del modelo común. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, el libro del tarot. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.